Listo. Buenas. En este video vamos para hablar sobre el capítulo 47 de Don Quijote de la Mancha. Este capítulo, cuando empezamos a leerlo, nos encontramos que Don Quijote fue hechizado, pero en verdad no fue hechizado. Más adelante le explicaré por qué. Listo. Después de lo sucedido en el capítulo 46, donde Don Quijote es hechizado y lo llevan en un carro, lo enjaulan encima de un carro de bueyes. Y esto le hace pensar a Don Quijote en todas sus memorias con los libros, que se da cuenta que eso no había nunca sucedido en ningún libro de caballería. Pero qué raro, no, que Don Quijote siempre haya pensado eso hasta que Cervantes hizo con su literatura un poco burlona que sucediera. Nos damos cuenta que Cervantes es una persona muy humorística en lo que escribe, ya que no solo por el Quijote, sino por las indirectas que dice, que escribe o que manda cuando uno está leyendo, valga la redundancia, el Quijote. Listo. Cervantes se burla de lo que antes era valioso para las personas y digno, ya que hacían los caballeros y los libros de caballería. En el carro de bueyes podemos ver que hay una similitud con el Amadís de Gaula y con otros más, ya que hasta en eso Cervantes se basa en recrear lo mismo, pero más burlón y con una manera más pintoresca. En el Amadís de Gaula vemos a Urganda y al Quife, que se oculta en una nube negra. En Orlando el Furioso también podemos ver lo mismo, que Alonso viaja sobre un carro de fuego, y en Rugerio sobre un hipogrifo. Pues yo creo que ya sabemos que es un hipogrifo. Pues es un animal que aparece en varias cosas fantásticas, tanto mitológicas como fantásticas, que es un animal fabuloso, que es mitad grifo, mitad caballo, y ya. Listo. Entonces, también podemos encontrar varias similitudes en otros. El caballero de la carreta de Chertien de Troyes. Lanzarote es llevado sobre un carro que conduce un enano, pues como si fuera un delincuente. Y en esto probablemente Cervantes recrea a este personaje, pero como lo hace mucho más particular, ya que su literatura, como ya había dicho antes, se basa en darle al lector tanto pensamientos nuevos, tanto cosas que en verdad no sabíamos que existía, como risas, como detalles que hacen que que la lectura sea más amena a nosotros. Por eso es que el Quijote es uno de los libros, o el mejor libro del mundo. Con eso, Don Quijote piensa que lo que están haciendo eso, los que le hicieron ese hechizo, no estaban vivos, o sea que está hablando de los muertos o demonios. Bueno, entonces Sancho le dice pues que ya los había tocado y que pues quisieran de verdad y que no eran fantasmas, porque Don Quijote dice que si eran fantasmas no se podían tocar. Pero viendo ya esto, que eran de carne y huesos, él dice que es un demonio y que huele feo y que huele a azufre y que como solían o como supuestamente según él
suelen oler los demonios, no huelen demasiado bien, huelen feo porque si son demonios, entonces listo. Entonces Don Sancho le dice lo contrario, que no huele mal, sino que huele a ámbar, ámbar de media legua. Y eso lo decía por Don Fernando, pues que debería de oler así. Listo. Bueno, acá en este capítulo y en esta parte ya hallamos una contradicción del escritor, ya que él mismo dice que, como antes había pues ya mencionado, que los demonios o los fantasmas o los espíritus huelen feo, ya que son almas malas, demoníacas y que a su parecer no deberían de oler bien, porque están podridos por dentro, porque sus pensamientos no son realmente buenos, etcétera, etcétera. Listo. En esa parte encontramos que Don Quijote dice que era de esperarse pues que los espíritus no le dicen a nada, ya que eran muy sabios. Pero después dice que sí huelen y que huelen mal, ya que son espíritus y demonios que no deberían de estar ahí. Entonces, en verdad, el escritor que está queriendo decir ahí, el autor, que en verdad, pues, los demonios o los espíritus o todas esas cosas, en verdad si huelen o no huelen, porque lo deja uno muy confundido esa parte que se está contradiciendo cada uno. Entonces no queda como en la mayor, en ese caso no queda muy completo esta parte. Listo. Empezamos con otra partecita pues, de la historia esta del capítulo 47 y vemos pues, que las personas que estaban organizando esto lo que viene a ser dramatización, porque también era una dramatización de el cura, don Fernando, Cardenio, el barbero, pues y todos los que estaban ahí tratando de llevárselo para donde pertenecía, pues por las locuras que estaba haciendo. Entonces, don Fernando y Cardenio estaban temerosos porque habían pensado que ya estaban dando mucho de qué hablar y que Sancho no era tonto y que de un momento a otro se iba a dar cuenta. Entonces, bueno, ya sin perder tiempo, ellos llamaron al ventero para que ensilara a Rocinante y ya pues se fueran rápido para que no dieran tanto de qué hablar. Entonces, listo. Entonces, viendo que Don Quijote se iba, Marimonte sale desesperada llorando o fingiendo que lloraba para decir, para seguir el cuento pues, de la historia que estaban tramando esas personas. Entonces, cuando llegó Maritormes ahí, él empezó a despedirse con cosas muy largas, diciéndole cosas, pues recitándole cosas que ella no iba a entender, diciéndole oraciones y exclamándole palabras que ella poco entendía. Entonces cada vez se enrollaba más pues en esto y como siempre mencionó a otra persona y mencionó a Zoroastes o Zoroastro o Zaratustra, perdón, que era el rey persa, quien se atribuyó la invención de la magia diciendo que sería vencedora del trance, o sea, del trance que él mismo tenía, según lo que ellos piensan en la hechicería, que él también que como había salido del trance, Don Quijote también por las cosas que había hecho esas personas que habían inventado y dramatizado esto para que creyera que estaba hechizado. En una parte adelante, pues más adelante, Sancho es muy inteligente y le dice algo sobre el encantamiento. Bueno, entonces acá nos queda una duda sobre Zoroastes, Zoroastro o Zaratustra. Es que son varios sinónimos para el nombre, pero no sabemos si es
si es en verdad, si en verdad sí se podría usar Zalastustra, porque como se nota es un nombre femenino y es un reyman, una reina. Entonces es un pequeño detalle ahí que lo confunde a uno cuando lee, entonces me parece que sería Zoroastro pues el sinónimo del nombre correcto. Entonces terminando con esto, pues ya con las cosas que había dicho o las dudas que me habían quedado, emprendemos esta parte que es que ya la despedía pues de la venta donde estaban. Entonces cada uno se despidieron pues de todos, estaba Zoraida, también estaba Lucinda, que ya capítulos anteriores pues de mis compañeros ya habían hablado, se supongo, y espero que hayan hablado, que hayan hablado de ellas y de la historia que eso involucra. Entonces listo. Pero antes de irse, el ventero le regala unos papeles al cura, que parece que son son como historias, son como libros, o pues son como un libro, son cartillos que sirven pues para que el cura estudie, ya que lo dejaron en la venta y el ventero pues no lee y no le sirve mucho. Entonces era la novela del curioso impertinente. Entonces listo, ya cuando le regaló la novela del curioso impertinente, el ventero pues se despide del cura, el cura le da un abrazo al ventero y le agradece mucho pues por lo que pues por lo que le había hecho, y el escrito decía que era la novela de Riconerte y Cartadillo. Bueno, y esa es una novela que no fue publicada hasta 1613 en el volumen de los ejemplares. No obstante, Cervantes la tenía antes, pues estaba ya compuesta, ya la tenía ya desde 1604, o sea, muchos años antes de que saliera en realidad. Entonces podía hablar ya de este libro, pues de esta novela. Tenía una considerable crítica sobre el libro, ya podía leerlo antes de que los demás pudieran, y pues obviamente era una reacción, una primera impresión muy distinta a la que hicieron en 1613. Cambiaron muchas cosas, pero de todas maneras Cervantes pues tenía la idea de esto, y como siempre lo que leía quería, quería trazarlo en el libro de Don Quijote de la Mancha, y esto fue lo que hizo con la novela de Riconete y Cartadillo. Y parece si un dato pues curioso encontrar eso y decírselo pues. Entonces ya pues cuando iban pues, ¿cómo le decimos? La carretera, pues que la conocemos aquí, dieron vuelta atrás para mirar, pues el cura, básicamente el cura fue el que hizo eso y vio que venían 6 personas encima de caballos, bien puestos, o sea, con buenas prendas, y llegaban pues hacia donde ellos estaban a un paso más rápido, porque la carreta o aquel carro de bueyes, hacía que eso fuera mucho más lento. Entonces pues fue muy fácil para ellos alcanzarlos. Entonces listo, entonces pues era un canónigo que venía de Toledo. Pues los canónigos eran los que tenían prebendas, pues prebendas y catedrales y colegiatas, y constituían la más alta jerarquía de la iglesia.
como magistrales, deanes, pues, etcétera. Muchos de los toledanos eran catedráticos de la Universidad de Alcalá. Bueno, como ustedes saben, el cura también había estudiado en la universidad, pero, pero esa universidad pues de Alcalá no era comparación con la que había estudiado el cura, pero Pérez, porque esta era muy prestigiosa y en cambio la que él tenía, en la que él había estudiado había sido la peor de toda España en ese momento, que era la de Sigüenza. Y entonces ya como esos dos eran estudiados, se entendieron muy bien hasta alguna parte y empezaron a hablar para que aquel bachiller o canónigo no supiera lo que tenían tramado aquellos. Bueno, entonces llegaron estos, como ya era de esperarse, pues llegaron a donde estaba Don Quijote y le preguntaron pues qué era que por qué estaba ahí, qué era lo que había sucedido y que si no quería, pues que si no quería hacer algo al respecto. Entonces Don Quijote pues no le respondió porque no debía contarle nada a nadie si no fueran caballeros o caballeros andantes. Y oyendo eso, pues el canónigo le dice de una manera muy interesante que él está interesado más sobre la literatura o sobre los libros de caballería que sobre lo que él estudiaba o sobre las cosas que él veía. Entonces él le dice pues que estaba muy interesado y que leía más y sabía más sobre esos libros de caballería que sobre las mismas cosas que él, con su dialecta de Alcalá estudiaba. Porque era un libro de texto y los libros de texto se llamaban Símulas de Villapando. Eso es un tratado de dialecta del catedrático de Alcalá, Guajar Cordillo de Villapando, usado como libro de texto en la universidad. Bueno, perdón por eso. Y con eso el cura y Don Quijote empezaban a hablar con semblante intelectual, pero no entre sí, sino el cura entre el canónigo y Don Quijote pues con el canónigo, y dejaron con un semblante muy intelectual sorprendido al canónigo, y tanto que le dio ganas de terminar de terminar con eso, porque eran unas personas que se veían que sabían de las cosas que ellos mismos emprendían. Pues el otro que pues era Don Quijote, que estaba enjaulado, y el cura, que también se veía que era inteligente por lo que decía. Entonces Sancho no se quería quedar atrás y entonces quiso adobarlo es como terminar de mejorarlo. Entonces eso es lo que ya había dicho antes, que Sancho encuentra una cosa muy, muy singular, y es que, según dicen, los encantados o los hechizados no hablaban, no bebían, no, pues nada, prácticamente eran zombies, y que en cambio su amo no, su amo hablaba muy bien. Sí, el mismo canónigo vio que era una persona muy intelectual, que leía y que estudiaba las cosas. Entonces esa fue una pequeña pista como para darle al canónigo que en verdad él estaba bien y que estaba en contra de su voluntad tendido allí en ese carro de bueyes. Y finalizando con ese capítulo que ya está terminando pues ya termina con esas cosas. Vemos como una conversación entre el cura y el canónigo
se hace cada vez más amena la caballería, pero desde un punto muy crítico. Esas dos personas, el canónigo, fue muy crítico según esto. Pero no entiendo por qué porque según el canónigo dice que esos escritos o esta literatura no es muy, que no enseña mucho, que es más entretenida que intelectual, que jamás, pues que no hay mucho que aprender, sino que es más entretenida porque es mucha ficción, mucha fantasía, son muchas cosas que no encajan en la vida real, que como un niño de 6 años mata a un gigante, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, con esto lo que quiso decir Cervantes era lo que entendía él mismo sobre el libro, con base al canónigo, o sea que canónigo, que ese canónigo era pues Cervantes. Ya no me enrollo tanto con ese tema, y ya cada quien saca sus conclusiones respecto a la imagen que tenía Cervantes sobre los libros de caballería y sobre lo que yo pienso pues sobre eso. Listo. Entonces ya terminando con esto, estos tres tienen grandes tienen debates muy buenos, hablan sobre Aquiles, pues la desgracia de Héctor también, las traiciones de Sinún. Bueno, esto ya es muy interesante perdón, eh, es una historia muy conocida, es sobre el caballo de Troya. Sinún fue el que traicionó a Troya para que metieran el caballo y acabaran con esto. También hablan de Euralo, el cual era el amigo de Niso en la Eneida, la liberación de Alejandro, el valor de César, la clemencia y la verdad de Trajano, la fidelidad de Sopiro, y esto es porque fue tan leal que se cortó la nariz y las orejas para unirse a la rebelión de los babilónicos. Contra Darío, diciendo que él había acabado por ser jefe de la revuelta y pacificó toda Babilonia, sacrificándose por su amigo. Como cuenta Plutarco en sus medales, y así. Pues y así y muchas cosas más termina ese capítulo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escuchar.